Isaías capítulo 46. Vamos a dar como introducción aquí un versículo. Un versículo que estaremos mirando también un poco en unos momentos. Y son los versículos del 9 al 13. Isaías 46, del 9 al 13 dice: Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Vamos a tener unas palabras de oración. Señor y Dios nuestro, amado Padre, queremos darte gracias una vez más. Podemos estar ante tu palabra, buscar este tiempo en el cual nosotros voluntariamente deseosos de estar delante, Señor, de tu enseñanza, de tu instrucción, Señor, y aprender tus caminos. Estamos hoy, Señor, nuevamente tratando acerca de un tema que es difícil para nosotros, como son tus decretos. Y sabemos que entraremos a trillar, Señor, tierra profunda, extensa, Señor, y nosotros necesitamos de que tú nos ayudes por tu Espíritu a que podamos entender y comprender cada vez más, Señor, tu mente, tu corazón y la manera de que tú obras. Guíanos en esta mañana, Señor, quiénes somos nosotros para entender las profundidades de un Dios tan grande, tan alto, tan sublime y altísimo. Ven hasta aquí, Señor, y revélanos tu voluntad para nosotros en esta mañana. Te damos gracias por tu palabra y oramos para que tú derrames tu bendición sobre ella. En el nombre de Jesucristo oramos con gratitud. Amén. Amén. Pues damos entonces, hermanos, continuidad a este tercer capítulo de la Confesión de Fe de Londres de 1689. Estamos considerando el decreto eterno de Dios. El decreto eterno de Dios, un tema que bien hemos considerado el domingo anterior, un tema difícil, un tema profundo, un tema en el cual necesitamos nosotros estar atentos, concentrados, y es un tema que nosotros no vamos a poder agotar, porque es un tema que muchas cosas no están reveladas en la palabra de Dios, sino vamos a comprenderla y entenderla de una manera en la cual nosotros quisiéramos. El tema del decreto de Dios, juntamente con el tema de la Trinidad y así también juntamente con el tema de los atributos de Dios, son los tres grandes temas de la Biblia en los cuales nosotros desearíamos tener más respuestas en cuanto a eso. Muchas cosas se nos queda ahí que parece como esa película, ¿no? Que termina y no sabes cómo termina porque viene una segunda parte y te quedas como deseoso para saber qué es lo que continúa y te quedas como en esa expectación de querer más. Nosotros lamentablemente no tenemos respuesta y no tenemos en la Biblia tampoco respuestas, muchas interrogantes que nosotros podemos levantarnos en cuanto a estas doctrinas tan profundas. Las Escrituras son limitadas. Dios nos ha revelado su consejo, lo que nosotros necesitamos saber, pero hay muchas cosas que ella se limita a explicar como quisiéramos y nos quedamos nosotros como en esa expectación. Ellas no nos hablan tal vez de todas las cosas que a nosotros nos gustaría saber en cuanto a estos asuntos como los decretos de Dios o el decreto de Dios, denominada así esta doctrina. La doctrina de la Trinidad, por ejemplo, es un asunto complejo, es un asunto profundo entender esas tres personas que hay en Dios, siendo Dios una sola persona al mismo momento. Hemos podido quizás mirar algo y entender algo acerca del aspecto de Dios en cuanto a esto cuando tocamos este tema.
hablando acerca de su esencia y hablando en cuanto también a cómo ellos se separan a sí mismos como tres personas distintas. Tres deidades, no son tres dioses, sino es un solo Dios en tres personas. Lo mismo sucede con los atributos de Dios. ¿Cómo entender el amor de Dios cuando nosotros vemos que hay niños que nacen ciegos o nacen paralíticos o nacen con ciertas enfermedades? ¿Cómo entender el amor de Dios cuando vemos en este mundo que hay tanto sufrimiento? Dios es amor, ¿y por qué Dios permite a la vez tanto sufrimiento, tanta calamidad? ¿Por qué Dios no obstaculiza lo que es el sufrimiento que avanza y parece que aumenta cada vez más entre nosotros? Dios dice que es un Dios de justicia. ¿Y por qué nosotros vemos tantas injusticias en el mundo? ¿Cómo comprender esto? Un Dios de justicia que a la vez tolera tantas injusticias que nosotros vemos en este mundo. Si Dios es bueno, ¿por qué Dios permite esto o aquello en mi vida? ¿Por qué Dios me ha quitado? ¿Por qué Dios me ha privado de aquello o lo otro? ¿Cómo comprender la soberanía de Dios en todo esto? O la incomprensibilidad de Dios. Esa es otra doctrina. Un Dios que no somos capaces de comprender a este Dios. Dios es tan grande que nosotros no podemos agotarlo a Él. No lo podemos agotar. Y que Él no pueda ser comprendido totalmente por nosotros son temas profundos y que son desafiantes para nosotros. Y la doctrina del decreto de Dios, que es la que hoy tendremos una segunda parte a tratar, encaja perfectamente con esta misma categoría de doctrinas que no llegamos nosotros a comprender del todo. Es un asunto donde nosotros lo encontramos en las Escrituras. Hay textos bíblicos que certifican y dan testimonio de que esta doctrina, este carácter de Dios, esto que Dios hace es real. Allí la Biblia lo corrobora. Pero aún así nosotros no podemos explicarlo en su totalidad, aún con esos versículos que tenemos. El libro de los Salmos, por ejemplo, el libro de Isaías, un libro de tanta profecía. Los evangelios son libros que explican y nos muestran muchas cosas acerca de cómo Dios resolvió crear el mundo y cómo Dios resolvió hacer todas las cosas como Él las hizo. Cada cosa. Pero estos libros no agotan el asunto en su totalidad. Y nos quedan preguntas sin responder. Así que nosotros sabemos que Dios hizo algo, ¿cierto? Dios hizo cosas, sabemos un poco acerca de esas cosas que Dios hizo, cómo las hizo también, pero no tenemos todas las explicaciones. Por eso, en doctrinas como esta, nosotros necesitamos andar con mucho cuidado, con toda reverencia delante del Señor. Son doctrinas que tenemos que tener mucho temor a la hora de estar considerando y saber cómo enseñar, qué enseñar, ¿verdad? Y nosotros tenemos que quedarnos con exactamente y solamente aquello que la Biblia expresa y enseña. ¿Por qué? Porque cuando nosotros despreciamos, hermanos, la doctrina, por ejemplo, del decreto de Dios, que es la que estamos tratando, en este mundo no hay Dios. Cuando despreciando una doctrina como esta, este mundo se queda sin Dios. Este mundo se queda sin un gobernante que está por encima llevando a cabo todo lo que sucede. Cuando la doctrina del decreto de Dios es despreciada, todo lo que sucede aquí en la tierra es entonces al azar y es completamente casualidad. No hay nadie que controle, no hay nadie que supervise siquiera y todo lo que no sucede es algo del azar. Es algo que puede o no suceder. Los griegos cayeron en esto. Los griegos creyeron que el origen del mundo fue un gran caos, que todo estaba allí desordenado y vino a un orden que aún no se explica por qué. Fue un gran desorden en el principio, que fue una serie de eventos que no fueron ordenados, que fueron dándose según casualmente iban pasando. Pero la visión bíblica, la visión que nos da la palabra de Dios, es que el mundo tuvo un comienzo. El mundo tuvo un comienzo inteligente, un comienzo bien orientado, un comienzo que fue bien organizado. No fue un caos, como dicen los griegos. El mundo es un proyecto, es un plan bien ordenado por un Dios creativo y por un Dios que es infinitamente sabio. Y el decreto de Dios es la respuesta a cómo y por qué las cosas fueron creadas como fueron creadas. ¿Qué es el decreto de Dios? ¿Qué es el decreto de Dios?
En el Catecismo Menor de Westminster, allí en el... José, tú lo puedes leer, que yo no traje mi himnario para aquí. Allí lo encontramos en nuestro himnario. En la página 291, si ustedes lo pueden seguir también con vuestros himnarios, allí nos dice la definición, que es un poco lo que hemos estado considerando en nuestra confesión, ¿sí? de Londres, pero allí hay una definición bien clara. La pregunta número 8, ¿cómo dice? ¿Qué son los decretos de Dios? Los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su voluntad, por el cual, para su propia gloria, ha preordenado cuanto acontece. Es una definición clara, ¿no? Parece ser una definición clara que allí tenemos una respuesta a lo que se refiere a esos decretos de Dios. Propósito eterno, un propósito de Dios mismo en la eternidad, según Él lo ha concebido en su voluntad. En su voluntad. Y lo ha hecho con ese propósito, para su propia gloria. Para su propia gloria. Algo que es preordenado, que todo lo que nosotros vemos que acontece es preordenado ya por Dios. Ya hay un autor a cada acontecimiento que nosotros vemos diariamente, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo. Dios no fue haciendo las cosas, hermanos, a medida que el tiempo fue avanzando, sino que Dios, antes de existir incluso el tiempo, desde el primer rayo del sol, antes de la primera estrella en el cielo, antes de que el primer hombre fuera creado, antes que sucediera nada, absolutamente nada, Dios ya tenía un plan. Dios, como un gran arquitecto, ya tenía un plan en sus propósitos. Y Dios hizo ese plan, y Dios proyectó ese plan y lo puso en acción desde el momento que Él dijo allí en Génesis, sea la luz. Allí dio inicio a ese gran plan de Dios desde la eternidad. Cuando Dios dijo en el principio, sea la luz, cuando Dios le dio el clic en su reloj y comenzó a correr el tiempo por primera vez y vinieron a la existencia toda criatura, todo lo que existe, Dios ya sabía exactamente lo que acontecería allá por delante. Allá incluso en la segunda venida del Señor Jesucristo. Como hemos leído en Isaías 46:10, yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo, o sea, mi decreto. Quédense con esa palabra porque la vamos a mirar varias veces. El consejo de Dios es el decreto de Dios. Es ese propósito que Dios planeó antes de la fundación del mundo. Él dice que permanecerá y haré todo lo que quiero. Todo lo que quiero. Entonces, a Dios nada lo tomó por sorpresa. Dios no reacciona según las circunstancias van pasando, sino que es Dios quien decretó todas las circunstancias, todos los acontecimientos. Desde la eternidad, Dios decidió lo que iba a suceder en el tiempo, según su consejo, según el designio de su santa voluntad, según nos dice Efesios capítulo 1, versículo 11, que dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Esa palabra está hablando de consejo y está hablando de decreto también, según el decreto, según el propósito, según el plan del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Qué significa esto? Esto significa que Dios hizo todas las cosas de acuerdo con un pensamiento. Dios hizo todas las cosas de acuerdo a un proyecto previo. Esta es la definición de consejo, de la palabra consejo. La palabra consejo significa decreto, es una idea, es un proyecto con respecto a algo. ¿Y en qué se inspiró Dios para hacer ese proyecto? Nosotros tenemos las construcciones hoy en día, que arquitectos se inspiran en construcciones pasadas. Ellos van allí, miran a los romanos, que han sido grandes constructores, han sido grandes ingenieros, y los arquitectos de hoy en día miran al pasado y se inspiran en esos hombres. Pero Dios no mira a ningún lado para inspirarse. Dios no necesita mirar hacia ningún lado para que Él tenga una idea para donde poder sacar su proyecto. Él es el que hace todas las cosas según el designio de su propia voluntad. Cuando Dios decide alguna cosa de acuerdo al designio de su voluntad, significa que esa decisión está tomada primeramente por un Dios que es absolutamente santo. Esa es su base. Por un Dios que es
absolutamente santo, por un Dios donde Él es el propio patrón de justicia y moralidad. Es desde allí que arranca Él. Y en tercer lugar, por un Dios infinitamente amoroso, por un Dios infinitamente bueno y por un Dios infinitamente sabio. Allí se basa el Señor para decretar su voluntad, en Él mismo, en su propio carácter. Entonces, cuando Dios decidió hacer todas las cosas de acuerdo a su consejo, de acuerdo a su plan, de acuerdo a su voluntad, nosotros podemos tener seguridad, hermanos, de que todo lo que Él hizo es lo mejor que se podía haber hecho. Es lo mejor que se podría haber hecho, porque quien lo hizo fue Dios. Quien lo hizo fue Dios. El que hizo todas las cosas como están hechas fue ese mismo ser que es de esa manera. Infinitamente sabio, infinitamente bueno, amoroso, infinitamente poderoso e infinitamente santo. Pero hay muchas acusaciones de muchas personas contra esta doctrina estudiada correctamente y ellos cuestionan, preguntando, por ejemplo, ¿pero quién se cree ese Dios para hacer esto de esta manera o esto de la otra manera? Quizás no son las palabras que se usan, pero eso es lo que manifiesta el corazón y lo que hay en el pensamiento. Cuando ellos no están de acuerdo, cuando tienen que darle la autoridad a Dios sobre algo que ellos no lo reciben, no lo aceptan, la pregunta que se levanta en su interior es esa: ¿quién se cree Dios para hacer esto así? ¿Cómo se atreve Dios a hacer esto en mi vida? Pero la pregunta es, ¿quién nos creemos nosotros para preguntar si Dios puede o no hacer alguna cosa? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién pecamos fuimos nosotros? Quien desobedeció fuimos nosotros. Quien se rebeló contra una ley santa y justa de Dios fuimos nosotros. Por eso, en doctrinas como esta, nosotros necesitamos andar con mucho cuidado, hermanos. Necesitamos andar con mucha reverencia, con todo temor y quedarnos, como hemos dicho, exactamente con aquello que la Biblia y solamente la Biblia enseña. De manera que esto que nosotros estamos viendo nos muestra que Dios, cuando creó, Dios no se embarcó en un experimento. No se embarcó en ver a ver cómo iba a salir todo esto. En algo en el que Él no sabía, ni conocía, ni tenía experiencia. Y ya vería que iría a salir de todo eso con el transcurrir del tiempo. No, esto no fue así. Sino que por las Sagradas Escrituras, Dios mismo nos da a entender que Él había hecho un plan concreto. Quizás un arquitecto tiene que, a la hora de planificar, a la hora de poner en plano todo lo que él va a poner por obra luego, a él se le puede escapar algo. Pero él es consciente que tiene que tener en cuenta todas las cosas. Él no va a poder, el momento que el suelo esté echado, luego tener que levantar el suelo para poner las tuberías. Él no va a tener que luego, una vez que las paredes estén montadas, olvidarse de las tuberías que llevan, por ejemplo, las cañerías de electricidad. Él tiene que tener en cuenta todo eso. Así que de ninguna manera Dios creó y luego lo dejó a ver si lo que iría a pasar, para que luego Dios iba poniendo remiendos y paños en el mundo. Tampoco Él nos ha abandonado al azar, hermanos, como muchos llegan a declarar, o a la suerte o la casualidad, como que Dios creó el mundo y Dios lo dejó a su merced y que suceda lo que suceda. En base a este decreto, nosotros podemos saber que nosotros no estamos en manos de la suerte o ni siquiera en manos de la mala suerte, porque no son estas las leyes que gobiernan la creación, ni tampoco en última instancia nosotros estamos en manos del mal. No solemos muchas veces caer en eso, en ver tanto mal que hay y parece que es el mal el que está gobernando. ¿Y qué es lo que pasa? Que tanto mal, ¿y quién controla todo esto? El mal es el que gobierna, parece ser. Pero no es el mal. No es el pecado tampoco. Y tampoco es el maligno, no es el diablo el que tiene el control. Todo esto puede ser influencia, ¿sí? Existen como influencia, pero no son los agentes que tienen el monopolio de todas las cosas. No. Ni siquiera estamos en manos de los hombres. Ni siquiera estamos en manos de los hombres, sino en manos de Dios. En manos de Dios, de quien se nos dice, como hemos visto en Efesios 1:11, que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Dentro de este capítulo 3,
Vemos los dos primeros párrafos que tratan del aspecto general del decreto de Dios, como hemos visto el domingo anterior. Es decir, como este plan incluye todas las cosas que existen y que pasan. Pero, por falta de tiempo, solo hemos considerado el jueves pasado, el primer párrafo de este capítulo 3. Si nosotros recordamos un poco lo que hemos, así en forma de resumen, no para abarcar mucho, sino simplemente en modo de sacar los títulos, recordamos que en este capítulo 1 se hace lo siguiente: se define esta enseñanza, hemos definido esta enseñanza. Lo que hemos hecho también, vemos que esto, lo que hace este párrafo también es que protege esta enseñanza de dos errores, por lo menos de dos errores. El primero, de aquellos que imputan a Dios de pecado, aquellos que dicen que Dios es el autor, Dios es el responsable del pecado, si está dentro de sus decretos. Y nosotros refutamos ese error. En Dios no hay pecado y Dios no es el responsable del pecado. Y tampoco es el que llevará las consecuencias del pecado. Y el segundo error, de lo que dicen que esta doctrina conduce al fatalismo. Tampoco es así. Y también hemos visto en este primer párrafo que es lo que nos enseña acerca de Dios esta enseñanza. Pero vamos a mirar de forma breve el párrafo 2. El párrafo 2 que habla de su incondicionalidad. Vamos a leerlo. Dice así, la confesión. Aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se pueden suponer, sin embargo, nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Este párrafo va dirigido para corregir cierta idea que puede desvirtuar el contenido en esta definición, tal como nosotros lo hemos visto y considerado en el párrafo anterior. Este decreto no está fundado en el conocimiento previo de Dios que tiene sobre las cosas, sino, como dijimos, en su pura y en su santa voluntad. Es decir, alguno podría argumentar, como Dios sabía que dadas ciertas condiciones iba a pasar ciertas cosas, entonces Dios lo decretó. O alguno podría decir, como Dios sabía que ciertas personas iban a creer en el Evangelio, entonces Él eligió para salvación. El tema que estamos tratando en este párrafo es su incondicionalidad, ¿cierto? Así que no, hermanos, no es porque Dios sabía que iría a pasar esto o aquello que entonces Dios fue y lo decretó en el pasado. Él sabía que eso iba a ocurrir por cuanto Él mismo lo había decretado. Esa es la realidad. Y cuanto ha decretado Dios, eso es exactamente lo que se cumple. Si Él sabe las cosas, es porque Él mismo ha determinado que eso se cumpla tal cual Él lo determinó. Así que el factor determinante de este decreto no es el conocimiento previo de Dios. No es el conocimiento previo de Dios, o sea, la presciencia de Dios. Como muchos toman, por ejemplo, la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, para argumentar exactamente esto, donde dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Allí parece que dice eso. Fuimos elegidos según el previo conocimiento de Dios, la presencia de Dios. Y como Dios tuvo que, entonces Dios fue y nos escogió. Pero esto no es así, sino según la voluntad, su voluntad, como hemos visto en Efesios 1:11. Que han sido escogidos según el previo conocimiento de Dios Padre, dice otra traducción. Fueron escogidos según el previo conocimiento del Padre. ¿Qué es el conocimiento previo de Dios? ¿Qué es el conocimiento previo de Dios? Es mucho más que la capacidad de predecir hechos futuros. La presencia de Dios, ese atributo tan grande que tiene el Señor, hablando de ese conocimiento previo, es mucho más que la capacidad que Dios tiene de predecir lo que va a pasar en el futuro. Incluye la soberanía de Dios absoluta
¿Para qué? Para determinar e implementar su decisión de salvar al hombre pecador. Voy a repetir eso. Este atributo de Dios, la presencia de Dios, que es el conocimiento previo que Dios tiene acerca de todas las cosas, incluye su soberanía absoluta. ¿Para qué? Para determinar e implementar su decisión de salvar al hombre pecador. La palabra conocimiento aparece en el sermón de Pentecostés de Pedro, en el cual Pedro declara a su auditorio judío que Jesús os fue entregado por el propósito determinado o consejo determinado, ahí está esa palabra propósito o decreto determinado, ¿y qué más? Y conocimiento previo de Dios. Allí están las dos cosas. Allí están las dos cosas, hablando de Cristo. Cristo fue entregado a ustedes para que ustedes lo mataran y lo crucificaran, pero Dios ya tenía este conocimiento previamente. Y no solamente Él tenía ese conocimiento previamente, sino que estuvo dentro de sus propósitos. Allí está el propósito de Dios y su conocimiento previo al mismo momento. Pedro da a entender que Dios obró según su plan y propósito soberano que había determinado de antemano basado en su previo conocimiento, y esto es claro. Decisión, determinación, soberanía, presciencia o conocimiento previo son elementos propios de Dios que son inseparables. Son inseparables y siempre van juntos. Dios no puede conocer algo si no lo ordena o lo determina primero. ¿Verdad? Dios no puede escoger algo que Él no conozca previamente. Porque si hay en Dios algo que Él no conoce, de hecho no es Dios. ¿Verdad? ¿Me siguen? Para que Dios determine algo o escoja algo o alguien o decida que suceda algo, pero para eso tiene que en algún momento en la eternidad hacer uso de su presencia, mirar hacia el futuro para así poder decidir, entonces Dios está condicionado según lo que ve o según lo que Dios averigüe en el futuro. ¿Se entiende? Es un Dios que está en proceso de conocer cosas entonces. Es un Dios que está en el proceso de aprendizaje. Si Dios tiene que parar y hacer uso de su presencia para ver qué es lo que va a pasar allá en el futuro, Dios está haciendo un aprendizaje en ese momento. A ver, Dios está averiguando algo que no conoce. Y Dios deja de ser Dios si eso es así. Porque si Dios no conoce todas las cosas, Él no es Dios. Él no es Dios. Miren estos pasajes. Isaías 40 dice: ¿quién guió al Espíritu del Señor o cómo consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién le instruyó en la senda de la justicia, le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? ¿Quién? Es una pregunta retórica. Nadie. Nadie ha hecho esto. Job 21:22 dice: ¿puede enseñarse a Dios sabiduría, siendo que Él juzga a los encumbrados? Romanos 11:34, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor o quién llegó a ser su consejero? Job 4:18, Dios no confía ni aún en sus propios siervos y a sus ángeles atribuye errores. Job 15:15 dice: he aquí Dios no confía en sus santos. Y ni los cielos son puros ante sus ojos. Y el último, Job 36:22 dice: y aquí Dios es exaltado en su poder. ¿Quién es maestro como Él? Si basamos nuestras afirmaciones en base a uno o dos pasajes simplemente, si vamos a establecer que esto es así, que Dios tiene que simplemente por un pasaje, y no fundamentamos bien en un tema como este, hermanos, nos podremos encontrar afirmando cosas del carácter de Dios y al mismo tiempo violentando otros atributos suyos que son claros en la Biblia. Por eso, Dios con sus atributos tiene una armonía completa. No podemos nosotros entender una forma y luego violentar otro atributo del Señor. Si negamos este decreto, estamos violentando la omnisciencia completa que tiene Dios de las cosas. Y entonces tenemos que aceptar
y recibir que la Biblia enseña que Dios ha decretado todas las cosas. Lo que sucede, Él ya lo vio, Él ya lo determinó y va a suceder porque Él lo determinó de esa forma. No es casualidad. Pablo también se refirió al conocimiento previo de Dios cuando ese verbo conocer previamente aparece en Romanos capítulo 8, versículo 29, que dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pablo indica que los conceptos conocimiento previo y predestinación van juntos. Predestinar es tomar una decisión anteriormente, ese con un conocimiento previo. Por eso él dice, los que antes conoció. También tomó una decisión en el mismo momento que los conoció. Está diciendo Pablo. Conocer de antemano y predestinar fueron actos de Dios llevados a cabo antes de la creación del mundo. Los dos actos al mismo momento. Efesios 1, 4 al 5 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. La palabra previo y el prefijo pre en la frase conoció previamente y predestinó denotan precisamente eso, que todo ha sido hecho antes de la creación. Es pre, es antes de todo lo creado. Como Dios sabía que dadas ciertas condiciones, pensaban aquellos, iba a pasar ciertas cosas, entonces Dios las decretó, o como se podría decir, como Dios sabía que ciertas personas iban a creer en el Evangelio, entonces Dios las eligió para salvación. Hermanos, no. La doctrina del decreto de Dios y aún sus atributos niegan esto rotundamente. Podemos mirar esto más claramente desde el sorprendente caso de Mateo capítulo 11, versículo 20. Hablan sus Biblias conmigo, vamos a leer lo que dice allí. Mateo capítulo 20, capítulo 11, versículo del 20 al 24. Acá en este pasaje podemos ver, hermanos, que Dios no actuó en base a lo que la gente iba a hacer y responder, sino en base a su soberana voluntad. Mateo 11, versículo del 20 al 24 dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, también a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Versículo 22. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, escuchen, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Si tú miras si tú tratas de entender el pasaje, mientras ahora estamos nosotros considerando el decreto de Dios, pareciera que aquí está diciendo que Dios envió una luz a estas ciudades, donde estas ciudades rechazaron esta luz, pero Dios al mismo momento está diciendo, pero si esta luz fuese enviada a la ciudad de Tiro, de Sidón, de Sodoma, ellos se hubiesen arrepentido. Entonces esto te puede llevar a pensar, bueno, miren aquí al Señor, el Señor condenó esas ciudades porque no se salvaron esas ciudades. Pero al mismo momento Dios está diciendo que si esa luz fuese enviada, ellos se iban a arrepentir. ¿Por qué Dios no envió luz allí para que esto sucediera? ¿Por qué Dios no envió esta luz que envió aquí? ¿Por qué no la envió allí sabiendo Dios que ellos se iban a arrepentir? O sea que Dios los condenó igualmente sabiendo que ellos se iban a arrepentir. Pareciera que, y esto nos deja ver a Dios como maldad en Dios. Dios los dejó perderse sabiendo que ellos iban a recibir a Dios cuando ellos escucharan el Evangelio. Se nos habla de Corazín y de Betsaida, hermanos, en contraste con Tiro y con Sidón. Estas ciudades eran ciudades gentiles, ciudades idólatras, ciudades que no tenían en cuenta absolutamente la ley de Dios y no querían saber nada con ningún tipo de moralidad. O Capernaum en contraste con Sodoma.
Cristo había ido a estas ciudades de Corazín, Betsaida y Capernaum. ¿Y para qué Cristo fue fundamentalmente a estas ciudades? Cristo fue allí. ¿Pero para qué? ¿Con qué propósito Él fue allí a estas ciudades? Él fue para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías en Mateo 4:12, que dice, para que se cumpliera, ahora lo digo, el Señor hizo eso para que se cumpliera lo dicho, cuando habla de lo dicho, para que se cumpliera el decreto de Dios ya establecido. A eso se está refiriendo. Y dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí. Y acá está el propósito, que él vino a esa ciudad, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Es decir, la luz fue enviada por Dios a estas ciudades, a estas regiones. Fue enviada allí. Hermanos, es claro, no sé si tú has estudiado alguna vez este pasaje, pero es claro que la enseñanza principal de esta doctrina, de esta escritura, de estos pasajes, es que estas ciudades se habrían arrepentido hace ya largo tiempo. ¿Sí? Es una muestra la muestra de la repulsión con la que el Señor mira a quienes fueron más altamente privilegiados, pero que han permanecido impenitentes ante esa luz. Esa es la enseñanza principal. Él está mostrando su desagrado aquí a estas ciudades, y él toma como ejemplo a estas ciudades más terribles que no tuvieron luz y que quizás se hubiesen arrepentido, pero el énfasis de él es hacer notoria su desagrado a estas ciudades que han visto la bondad de Cristo, han visto la luz, han escuchado el Evangelio y sin embargo rechazaron todo esto. Por lo tanto, el castigo de ustedes será aún más grande que aquellas ciudades. Esa es la enseñanza principal del pasaje. Pero Cristo nos dice que las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran arrepentido si Dios hubiera enviado la luz, si hubiese enviado lo mismo que envió en Corazín y Betsaida. Sin embargo, Dios dejó a Tiro y a Sidón en tinieblas, aunque Él supiera que ellos iban a arrepentirse, se les enviaba la luz. Aunque Él supiera eso, acuérdense lo que estamos hablando, ¿no? Ese previo conocimiento de Dios no está condicionado por lo que Dios tiene que saber. Miren, aquí Dios ya sabía esto, y sin embargo Dios no determinó nada, sino que Dios los dejó en tinieblas. ¿Ven cómo el conocimiento previo de Dios acerca del arrepentimiento de los habitantes de esas ciudades no determinó la elección de sus habitantes, sino solo la voluntad de Dios? Pueden ver a eso claramente allí, hermanos. Dios sabía que ellos iban a arrepentir si enviaba la luz, y sin embargo Dios no los escogió. El escoger de Dios no está basado en lo que Dios tiene que mirar. Y aquí vemos un ejemplo claro. Sodoma no fue escogida por Dios para salvación, aunque Dios sabía que ellos se hubiesen arrepentido si Él hubiera mandado la misma luz que mandó a Capernaum. Dios determinó enviar la luz a Capernaum y no a Sodoma, y el factor determinante de ese proceder divino fue su propia voluntad. Su propia voluntad. Pero miremos cómo los habitantes de Capernaum son más culpables y tendrán el castigo más severo que los de Sodoma. ¿Por qué? Porque Dios envió esa luz a Capernaum y no a Sodoma. Y no a Sodoma. Y a través de su consejo, a través de su decreto, Dios hizo todas las cosas con un fin. Con un fin. Dios hizo todas las cosas con sabiduría, Dios hizo las cosas con un proyecto, y ese proyecto fue en base a la persona de Él mismo, de los atributos de Él, del carácter suyo, y fue hecho con una finalidad y con un propósito. ¿Y cuál fue esa finalidad? La finalidad fue para su propia gloria, para su propia gloria. Y esto es lo que el ser humano no lo puede aceptar. Esto es lo que el ser humano no lo puede recibir. Dios hizo un proyecto, Él no pidió consejo a nadie, lo hizo en su propia manera de acuerdo a su voluntad, pero se puede preguntar, ¿y Él hizo todo para ser aplaudido? Dios hizo todo eso para ser aplaudido. Ese Dios es un orgulloso. Es un orgulloso. Hermanos, esta semana
estuve yo tratando de explicarle a mi hija mayor, Micaela, el decreto de Dios. Y sacaba pasajes y les trataba de explicar esto. Y el primer pensamiento que se levantó en su mente fue este. Ella me dijo, pero papá, y entonces Dios es un orgulloso. Me lo dijo así. 8 años tiene. Y ella ya tomaba este decreto de Dios de esa manera. Si Dios hizo todo para Él y para su gloria, porque todo es de Él, para Él y de Él, Dios, ¿qué está esperando? Los aplausos. Dios es arbitrario, Dios es orgulloso, Dios es egoísta. Esa es la idea que el ser humano tiene de Dios al escuchar, al tratar de entender o profundizar esta doctrina como el decreto de Dios. ¿Qué dice el pelagianismo? ¿Qué es la doctrina que usa la Iglesia Católica? Es un poco lo que usa, es esta corriente, el pelagianismo. Que Dios hace todo lo que hace, pero también nosotros le ayudamos a Él en algo. Eso es lo que dice el pelagianismo. Entonces la salvación es la gracia de Dios más algo de nuestra parte, más nuestra ayuda. ¿Qué dice el arminianismo? El arminianismo enseña que Dios hace todas las cosas que la hace porque Él miró por los corredores del futuro y Él vio quién iba a tener fe en Él o quién ejercitaría esa fe que Él dio a las personas. Eso es lo que enseña el arminianismo. Ellos enseñan algo llamado como gracia previniente, que Dios dio a todo el mundo una gracia, que allí está, y quien ejercitara esa gracia puede ser salvo. Puede ser salvo. En estas comprensiones vemos que es Dios más la voluntad del hombre entonces. En el pelagianismo el hombre tiene plena voluntad. Luego el catolicismo no dijo no, plena no, a medias. Dios tiene voluntad, pero nosotros también la tenemos. Es el hombre más el poder de Dios. Y el arminiano vemos que el hombre aún conserva un poco de su bondad dentro de él. El hombre aún conserva algo de él no está contaminado completamente. Él aún puede hacer algo para recibir esa salvación, algo que permanece todavía en su corazón, allí intacto. Pero eso no puede ser así. ¿Por qué? Porque el hombre es radicalmente depravado, es radicalmente malo, y la Biblia enseña esto en la doctrina de la depravación. Así que ninguna de estas enseñanzas puede echar por tierra la doctrina del decreto de Dios. Dios decretó todas las cosas para su propia gloria, y Dios no es un orgulloso, Dios no es un soberbio que quiere todo para Él, sino que todas las cosas son en Él. Simplemente eso. Porque Él es el origen del mundo. Él es el que sostiene todas las cosas. Y todas las cosas tienen un fin en Él mismo. Él es el creador de todas las cosas, y todas las cosas fueron creadas en Él, son de Él y son para Él. Él es la máxima autoridad. ¿Y quiénes somos nosotros que desde el jardín del Edén estamos nosotros continuamente huyendo de Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Que continuamente estamos escondiéndonos de Dios y no nos queremos someter a su voluntad. Así que la culpa no es de Dios, la culpa es completamente nuestra y de nuestro orgullo y de nuestro propio egoísmo. Pero antes de meternos más profundamente, hermanos, a tratar el tema del decreto de Dios en la salvación y no estar corriendo demasiado, ¿vale? Yo no quise en esta mañana meternos de lleno, sino dejarlo para el tiempo donde podemos con tiempo mirar todo esto, esta cuestión. Vamos a mirar lo que dice allí en Isaías 46, 9, lo que hemos leído en el principio, Isaías 46, 9. Vamos a ver aquí alguna cuestión para que se nos aclare un poco más esto del decreto de Dios. Isaías 46, versículo 9 y 10. Dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncie lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Es como si Dios estuviese diciendo: yo tengo un plan, yo tengo un proyecto, y yo conozco ese proyecto de manera anticipada. Lo conozco de antemano. Desde la antigüedad yo anuncié ese plan antes que todas las cosas viniesen a suceder. No fui tomando una persona
y por sorpresa iba aconteciendo las cosas. No, yo soy un Dios soberano. Yo soy el que dicto el propósito dentro de la historia misma. Mi propósito, mi plan, mi consejo es inalterable. Nadie puede modificar y detener lo que yo determino. Y no es producto de mi capricho, sino de mi agradable voluntad. Y yo haré todo lo que yo quiero. Y nadie detendrá mi mano. En pocas palabras, es un Dios que es Dios. Es un Dios que cumple la función de Dios como Dios. Ahora vamos a poner en contexto estas palabras dentro del libro de Isaías. En el versículo 11, Dios está diciendo que Él llamaría al rey Ciro. Cuando Él dice que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo, yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Aquí está hablando dentro del contexto donde Dios iba a llamar al rey Ciro, donde Ciro iba a liberar a la nación de Israel que estaba o que iba a estar, ahora le voy a decir por qué digo esto, esclavizado en cautiverio en Babilonia. ¿Saben cuál es el tema? El tema es que Isaías estaba profetizando esto 100 años antes del cautiverio de Babilonia. Esto que está hablando él es 100 años antes de que sucediera. Isaías no conoció a Jeremías conoció a Babilonia y él sí sabía los problemas que le iban a dar al pueblo de Israel. Pero en la época de Isaías, cuando él estaba profetizando esto, Babilonia era un reino insignificante. Era un reino pequeño, ella no era una potencia mundial. La potencia mundial en ese tiempo era Asiria. Pero Isaías anunció que iba a llamar el ave de rapiña, no esta ave, sino iba a llamar al ave de rapiña para que viniera desde Babilonia a comer carne. Desde Babilonia se podían preguntar los que escuchaban la profecía en ese momento, pero ¿quién es Babilonia? Es como si dijera hoy en día lo siguiente: de aquí a 100 años, yo busqué a una nación que pudiera ser menos probable que esto sucediera. Andorra, la nación de Andorra, de aquí a 100 años va a ser la potencia de Europa. De aquí a 100 años Andorra va a ser el ejército más poderoso de toda Europa. Cualquiera que escuchara esto decía: Andorra, eso es imposible. Es imposible que Andorra sea en 100 años la potencia en Europa. Esto es lo que sucedió en ese momento. Isaías estaba profetizando algo que era imposible. Era imposible. Fue exactamente lo que sucedió con esta profecía de Isaías en cuanto a Babilonia. Babilonia era un país pequeño, no gobernaba nada en su época. Isaías ya está profetizando aquí que el pueblo de Dios sería llevado en cautiverio a Babilonia. Y él no solamente anunció el cautiverio, y esto es lo más grande, hermano, sino que también anunció la liberación de ese cautiverio. Anunció el cautiverio y anunció la liberación, que es lo que vemos ahí en este versículo 12 y 13. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia, haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. En este capítulo 45-46 de Isaías, Dios anunció incluso el nombre de este libertador, ya 100 años antes que apareciera. Este libertador de Israel, 45:1 dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Y aquí en el capítulo 46:11, Isaías habla que vendría un águila volando. En este versículo 11, vendría un águila volando. ¿Desde dónde? Desde tierra lejana. Y el símbolo de Ciro, que todavía no había nacido, hermanos, era un águila. Era precisamente un águila. Y aquí ya estaba dando el Señor indicio de quién sería este hombre. Un águila. Todo se cumplió porque Dios tiene el poder de hacer cumplir todo lo que Él decretó. Él es un Dios absolutamente soberano que hace que todas las profecías dadas por Él a boca de los hombres se cumplan a la perfección. Así que la presencia de Dios no depende de lo que Dios vio en el corredor del tiempo y el futuro, sino que Él conoce lo que sucederá. El futuro dice que está delante de los ojos de Dios
claramente y abiertamente. ¿Por qué? Porque Él mismo fue quien determinó las cosas que iban a suceder en el futuro. Y en Él, están todas las condiciones para que en el futuro sucedan todas las cosas de la manera que Él quiere, en el momento que Él quiere y para el propósito que Él quiere. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Miren lo que dice en el versículo 9 de Isaías 45. Ay de que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Miren qué poder son estas palabras de Dios. Vamos a terminar abriendo allí en Efesios 1:11, donde hemos estado considerando hace un momento, Efesios 1:11, para ver solo un poco acerca de este decreto del Señor en la salvación. Y damos por finalizado. Dice, en Él asimismo tuvieron herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En este capítulo 1 de Efesios se dedica completamente a explicar el decreto de Dios. También en este capítulo se dedica a explicar Pablo la predestinación, la elección de aquellos que iban a ser salvos y la obra expiatoria de Jesucristo. Es el contenido de este capítulo 1. Nosotros vamos a estar viendo esto más detenidamente en el próximo estudio, cuando entremos de lleno en considerar el decreto de Dios en la salvación. Pero el versículo dice, en Él. Dice, en Él. ¿Quién es este Él? ¿A quién se refiere este Él? ¿De quién está hablando? De Jesucristo. De Jesucristo. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. O sea, de alguna forma, Dios destinó anticipadamente, antes de todo, haber sido creado para recibir una herencia. Dios predestina a ciertas personas para que éstas en Cristo puedan recibir una tal herencia. Dice, ¿del qué? Y este del qué, ¿a quién se está refiriendo? Aquí habla de Dios Padre, quien tiene un plan, quien tiene un propósito. ¿Y qué propósito es ese? Hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hacer todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios es el que hace todas las cosas y no hay nada fuera del decreto de Dios. Miren en Romanos capítulo 8, versículo 37, hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 37. Pablo nos va a hablar más acerca de esto mismo que está hablando aquí a los Efesios. Él dice, antes, en todas las cosas, escuchen eso, antes, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, estas todas las cosas, cuando él dice antes todas las cosas, está hablando de todo esto que Dios ya puso en su propósito y en su plan para nuestro bien. La muerte, la vida, los ángeles, los principados, las potestades. ¿Quiénes son los principados y las potestades? Son los demonios. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra ¿quién? Contra principados y potestades. Aún los ángeles malos, Dios los puso así dentro de su plan para nuestro bien. Ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, todo está organizado por Dios de una manera que podamos permanecer en el amor de Dios. Antes bien, todas las cosas, dice él, todas las cosas se tuvieron dentro del plan y el propósito del Señor. Lo que está hablando aquí Pablo es que no existe nada en todo el universo que Jesucristo no controle y sea absolutamente soberano. Todas las cosas en el universo están por debajo del control suyo, y todas ellas suceden conforme al consejo de su voluntad. Dios tiene un proyecto, hermanos, Dios tiene un plan y Dios decidió absolutamente que todas las cosas sucederían conforme a Él ordenó para nuestro bien.
todas. Y si ustedes se fijan más adelante, un poquito más arriba, en el versículo 35, él dice, cuando él habla también de, antes bien, todas estas cosas, somos más que vencedores, ¿qué cosas son estas también? Es lo que él viene diciendo antes, un poquito más arriba, cuando él hace la pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hermanos, ¿saben qué otras cosas Dios ordenó en su propósito para nosotros? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Todo eso está dentro de todas esas cosas que Dios incluyó en su decreto, en su propósito, para el beneficio de su pueblo. Hay un versículo mucho más claro, que es Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, y ahí está nuevamente, todas las cosas le ayudan a bien. Hermanos, esto parece que suena como diciendo, bueno, Dios está cogiendo esas cosas y aprovechando, usando esas cosas para que ayuden. No, aquí está diciendo que todas las cosas fueron determinadas por Dios para nuestro bien. Y nos ayudan a nosotros. ¿Y esto para quiénes? Esto es a los que conforme a su propósito, ahí está la palabrita de nuevo, que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas están hechas para cumplir un propósito en aquellos a quien Dios llamó. Allí está el propósito para los que son llamados. ¿Y cuál es ese propósito o decreto que Dios estableció para aquellos que Él llamó? Porque a los que antes conoció también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de Cristo. Todas las cosas, absolutamente todas las cosas, las malas y las buenas, están allí puestas por Dios, por un Dios soberano, sabio, que con su consejo las puso allí para que nosotros fuésemos cada vez más hechos a la imagen de su Hijo. ¡Qué propósito! Si el Dios soberano, si el Dios con propósitos decretó que tú serás hecho a la imagen santa de Jesucristo, hay una garantía absoluta que así será. Que así será. Podemos ver, hermanos, cómo entender correctamente esta doctrina nos trae una esperanza, nos trae más esperanza y ánimo pronto para seguir adelante cuando vemos que nosotros en ese viejo hombre que aún sigue allí dentro de nosotros dando guerra y haciéndonos tropezar, metiéndonos la pata en nuestras piernas para que tropecemos y que vamos y ofendemos a Dios, al Dios que nosotros amamos, y nos duele seguir aún en ese cuerpo de muerte. Pero Dios ya decretó que en un día muy lejano nosotros le veremos a Él cara a cara. Ahora vemos por espejo, decía Pablo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara y seremos transformados a su gloria, a la gloria suya. Filipenses 3:21 dice, el cual transformó el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y el Espíritu de Dios decretó que Pablo escribiera en Filipenses 1:6 que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Alguien escribió, Dios decretó y reacciona en la historia como Él lo desea. Él no pidió consejo a nadie, sus decisiones son sabias y seguras, pero Él es absolutamente santo, bueno, justo y perfecto. Cuando Él dice que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, enseña que la salvación de pecadores, muertos y perdidos, se hizo posible por el decreto de elección de un Dios misericordioso y lleno de gracia. Es lo que estos textos están enseñando, hermanos. La salvación solamente es posible porque Dios la decretó. Es porque Dios la decretó. Y si Dios no la hubiese decretado, no hubiese salvación para nadie. Para nadie. Todas las cosas suceden porque Dios determinó que sucedería. Y la salvación, que es lo principal y la obra más grande de Dios en toda su creación, es algo que Dios también ya decretó desde antes de la creación del mundo. Estas cosas que nosotros estamos estudiando es la propia mente de Dios. Es la propia mente de Dios. Es el propio evangelio de Cristo. Y nos explica a nosotros que nosotros somos pecadores y cómo es que Dios hace la grandiosa obra de salvación. Dios no nos pide explicaciones. Dios nos está contando cómo Él está haciendo todo. Y Él nos pide que creamos en Él. El decreto de Dios es una de las grandes columnas que sostienen la salvación del hombre. ¿Qué nos enseña este decreto acerca de nuestro Dios?
aprendemos que todo esto, más de su sabiduría, poder y fidelidad, es que en todo esto se manifiesta la sabiduría divina, al igual que su poder y su fidelidad para efectuar aquello que se ha él propuesto. El contenido de este decreto, la sustancia de este decreto, que en lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará, nos muestra la sabiduría de Dios, la ejecución que todo este decreto nos muestra el poder y la fidelidad de Dios. Para que de esta forma, hermanos, nosotros nos humillemos delante de Él para alabarle por su poder y por la grandeza suya, por su gran misericordia. Que la consideración de este decreto suyo nos lleve, hermanos, a asegurarnos y consolidarnos más en nuestra fe y a servirles más a Él de corazón, sabiendo que Él nos escogió, lo decretó, que nosotros seríamos suyos en un momento en la historia, sabiendo que sus propósitos para con su iglesia no será vano y que ciertamente los creyentes serán rescatados. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho lo que tenía determinado y ha cumplido su palabra, la cual Él había mandado desde tiempos antiguos. Lamentaciones 2:17. El próximo día veremos en más profundidad lo que es la salvación, cómo Dios decretó de una forma más amplia, según nos muestra la Biblia, la salvación de los pecadores, porque eso le lleva a Él toda la gloria, a Él y solamente a Él. Vamos a dar gracias por su palabra.